Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, ya lo sabe, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos como familia, como iglesia, como comunidad, como hermanos, para escuchar temas de interés, invitaciones y, ¿por qué no?, pues hasta animarnos a rezar. Antes de presentar a nuestros invitados, le quiero compartir algo muy interesante. Mientras preparábamos este programa, parte de la producción y decidíamos y veíamos qué temas íbamos a preparar, pues escogimos el tema del día de hoy hace un tiempo atrás. Y resulta que el inicio de este año, del año 2025, nos dábamos la buena noticia y nos enterábamos que hay un podcast que hasta el momento pues es de los más escuchados en el mundo y en más de una semana ha sido el número 1 del mundo, sorprendiendo a todo mundo. Y este podcast es el de unos religiosos, unos sacerdotes religiosos que hablan acerca del Santo Rosario. ¿Quién lo iba a pensar? Que en el mundo hay gente, millones de gente que quieren aprender del Santo Rosario. ¿Y por qué digo esto y por qué le cuento esta breve historia? Porque precisamente ese es el tema del día de hoy. Vamos a hablar del Santo Rosario, vamos a hablar cómo lo podemos vivir en cualquier momento de nuestra vida y un montón de cosas más. Y para esto quiero darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Primero que nada, le vamos a dar la bienvenida desde México a Cecilia Mora. Cecilia, un gusto tenerte. Bienvenida a Perspectiva Católica. Muchas gracias, Omar. El gusto es mío. Una gran alegría tenerte y ahora nos vamos a ir un poquitico más hacia el sur, nos vamos a ir hasta Cali, hasta Colombia, para darle la bienvenida al Padre Jerónimo Espinosa. Padre Jerónimo, bienvenido a Perspectiva Católica. Hola Omar, muchas gracias por la invitación y qué alegría estar aquí con ustedes. Sí, igual para nosotros, Padre, qué alegría tenerlos. Y bueno, Padre, comienzo contigo, Padre. No sé si te habías dado cuenta de esta noticia. ¿Qué te dice como sacerdote que, de nuevo, ¿no?, en el mundo tan competitivo de las comunicaciones y sobre todo hablando del podcast, ¿no?, en donde millones y millones y millones de personas están súper conectados, que de pronto en este año, en más de un momento, el podcast número 1 del mundo ha sido un podcast del Rosario? Padre, ¿qué dice para ti esto? Bueno, la verdad no me sorprende porque ya, cuando la primera vez que me sorprendió fue cuando hicieron la Biblia en un año y bueno, se sabía que la gente hace dieta del amor de Dios y la necesidad. Y cuando anunciaron que existía, que iba a ser uno de los TFRs y que era pues uno de ellos, pues yo dije, no, tiene que ser algo muy bueno. Y efectivamente pues lo ha sido y ha sido muy lindo y nos ha ido enseñando poco a poco el que lo esté escuchando, pues porque es el rosario que se viene, etcétera. Pero ve uno la necesidad del mundo de parar, de meditar y de, como diríamos en el mundo de la agricultura, como las vacas, rumiar poco a poco, como las cosas de Dios. Y se da cuenta uno que la gente está necesitada del amor de Dios y qué mejor manera que pues orándole a nuestro Señor, pero por medio de Nuestra Señora para acercarse a Él, ¿no? Exactamente, una manera de acercarnos al Señor, de las muchas maneras que existen. Y Cecilia, precisamente, ¿no? ¿Cómo precisamente se da esta situación de que este podcast, ¿no?, esta invitación a ir aprendiendo a rezar, ha animado a mucha gente a conocer el rosario? Pero desde tu experiencia, Cecilia, ¿cómo fue este primer contacto con la oración ya de entrada, ¿no? Digamos, el rosario quizás ya es un escaloncito más arriba. Decir, bueno, ¿verdad? Pues primero tengo que aprender a rezar. Pero ¿cómo ha sido tu propia experiencia de vida en cuanto a la oración? La verdad creo que tocas un tema, el punto que siempre me he cuestionado, porque siempre personalmente digo, me cuesta hacer oración. Y en mi caso creo que sí fue primero el rosario, porque lo empecé rezando por disciplina, ¿no? De un misterio o 3 Aves Marías, después dos, después tres. Y ahí vas viendo cómo la Virgen te va dando las gracias de conocer a Jesús y de querer interesarte más por él, ¿no? Que como dice el padre, el corazón tiene este interés que sin importar cuánto lo evadamos, en algún punto lo va a gritar de que lo necesita. Entonces, para mí el rosario ha sido una herramienta que me ha acercado a Dios y gracias a esto ha despertado en mi corazón el querer conocerlo más y ya ir a la oración, en el Santísimo y bueno, también en la Santa Misa.
Exactamente, y en algunos de los proyectos, ¿no? Como un milagro por México, que ya iremos viendo y que iremos conociendo. Padre, continuando un poco lo que menciona Cecilia, esta necesidad también, y por qué no, esta invitación, y de pronto quizás la primera del día, ¿no? Cuando nos preguntan, bueno, ¿y por qué es bueno rezar? ¿O por qué tenemos que rezar? Bueno, Cecilia nos acaba de dar una muy buena. Bueno, empieza también como un acto de disciplina. Padre, en tu experiencia trabajando con jóvenes, en estas etapas en donde estamos intentando descubrir y de encontrarnos, qué importante es ver este aspecto de la oración, Padre, que también es un acto de responsabilidad y de disciplina, Padre. No, absolutamente. Y yo creo que los jóvenes también que tienen una necesidad como de orden y disciplina, sobre todo cuando sus cerebros se van formando, se van desarrollando, como entender que eso hace parte como de la misma disciplina cuando uno se lava los dientes. Somos, somos animales de hábitos y tenemos una manera de hacer las cosas, ¿no? Lavarse los dientes, comer el cereal. Hay diferentes maneras y formas. Pues qué lindo tener como un hábito estas prácticas de piedad popular y por excelencia pues el Santo Rosario y cómo se nos va llevando, digamos, con una intimidad mayor a la relación con el Señor, ¿no? Porque también hace parte de la oración, ¿sí? Este rezo, el rezo hace parte de la oración, que es la comunicación con el Señor, que es poder tener una intimidad con el Señor y poder como estar, compartirles tus necesidades y todo. Y los jóvenes, pues les genera mucha paz. El Santo Rosario les genera paz. En mi experiencia de trabajo con jóvenes, ha sido lindo ver que el rezo calmado, meditado del Santo Rosario, que pasa inclusive por ser repetitivo y, digámoslo así, como cansón o aburrido, Ujú. pues los va llevando a esa experiencia de calmo mi corazón y me sereno, sobre todo en momentos de necesidad. Inclusive yo les digo, miren, cuando no se puedan dormir, en vez de contar ovejitas, cuenten Ave María. Y bueno, algunos lo intentan, otros no, pero esa disciplina es muy importante que le sirve a todo el mundo, inclusive desde joven, ¿no? Cecilia decía, no, aprender de pronto la María, tres Ave Marías, poco a poco, pero lanzarnos a que es posible que desde niños le cojamos como cariño y devoción al Santo Rosario, ¿no? Padre, quiero continuar contigo porque acabas de decir algo que es muy interesante, ¿no? En más de una ocasión lo hemos oído, algunos no hemos vivido en nuestra propia familia cuando decimos, ay, es que los chicos no entienden, es que son demasiado pequeños, es que no están preparados. Padre, una pregunta tonta, la tengo que hacer. ¿A qué edad está un niño preparado para rezar el rosario? Desde el tetero, yo aprendí a rezar el Santo Rosario desde pequeño, mis papás, y rezar el Rosario no es un solo misterio, es decir, los gozosos, no, es todos, los cuatro. Ese es el rosario completo, ¿no? O por lo menos así me enseñó mi mamá. Y entonces ellos rezaban y rezan. De entrada los cuatro, mi mamá puede rezarse 8, 9, 10, 11, 12 rosarios al día y pues repetir y repetir. Y lo hacían en voz alta mis papás y pues nosotros, mis hermanos, lo oíamos y nunca nos enseñaron cómo vamos a hacer esto así, así, sino que lo empezamos a hacer. Nos engancharon inclusive cuando éramos pequeños y estudiamos en un colegio bilingüe, es decir, español e inglés. Mi Ujú. mamá nos empezó a enseñar la Ave María y todo en inglés. Y para practicar el inglés, pues rezamos el rosario en inglés también, con mi papá que no sabía mucho tampoco, pues en inglés. Entonces, es decir, se buscó como maneras y estrategias para que tuviéramos la devoción, ¿no? Que vuelvo y digo, sí pasa por la disciplina, yo creo que eso es muy importante, ser disciplinado en este mundo indisciplinado que vivimos, pero se enamora uno y desde pequeño. No todas las experiencias son como la mía, pero no hay necesidad de esperar a que sean responsables y tengan 22 años para enseñarles a orar. Uno les puede enseñar desde que son pequeñitos. Pues lo hicieron conmigo. Yo siempre cuento la misma historia Ujú. que teníamos que 8 años y nos levantaron un día como a las 4:30 de la mañana. Y yo, ¿qué es esto? No, yo no quiero. Entonces vamos, que no sé qué, vamos a ir a rezar el Rosario de Aurora. Y yo, bueno, íbamos en el carro y yo decía, ¿qué es esto? Y yo, mamá, ¿y dónde queda la señora Aurora? O sea, ¿dónde está la señora Aurora? Porque es que el Rosario, ¿dónde es? Obvio, la risa de mis papás, pues ahí descubrí que Aurora no es un nombre ni es una señora. La Aurora es la salida del sol, y me imagino que eso pasa en los países latinoamericanos, donde los primeros sábados de mes se reza el Santo Rosario de Aurora y Ujú. era a las 5 de la mañana, entonces nosotros caminando detrás de mis papás. Obvio, uno no es tan contento ni tan feliz, pero ahí se va aprendiendo. Así que el segundo punto, bueno, ya vimos que hay que ser ordenado y en segundo,
hay que hacerlo con Aurora. Así que la próxima vez ya saben, cuando los inviten a rezar con Aurora, pues acuéstense tempranos porque va a ser muy de mañana. Cecilia, ¿cómo es también esto que comparte el padre? No, bueno, es esta parte en la familia, ¿no? Que obvio, es como de hasta de esperarse, ¿no? Bueno, pues los padres, ¿verdad? Enseñando a los hijos y convirtiendo esto en algo que es parte de la familia, que no es ajeno. Pero, Cecilia, en tu experiencia, ¿cómo es cuando esto sale de la familia y lo empiezas a compartir con tus amistades y con otras personas, que ya no es tu núcleo familiar con el que de pronto puede ser más fácil, pero que ahora pues literalmente estás dando un paso al mundo y decir, oye, a tu mejor amiga, a un amigo, decir, oye, rezamos el rosario? ¿Cómo se da esto? Yo creo que, bueno, también desde mi experiencia, es muy bonito ver cómo el humano compartimos anhelos, ¿no? Del corazón. Si te pones a platicar con tus amistades o con personas, nos preocupan las mismas cosas. Hoy en el mundo también tenemos las mismas, eh, pues no sé, heridas, dolores, preocupaciones. Entonces ahí es cuando te puedes identificar, ¿no? Y es muy bonito porque conectándolo también al tema de la familia, pero un poco más la familia del cielo, es que el rosario es muy familiar y muy cercano a niños o adultos, porque es María, nuestra Madre del Cielo, quien nos está llevando de la mano a conocer y a contemplar un misterio de la vida de Jesús. Entonces es como, yo siempre así lo pienso también cuando lo rezo con amigas o familia, oye, vamos poniendo esto que nos ilusiona, que nos preocupa, que lo que sea en manos de nuestra Madre del Cielo. De hecho, todos los días en Milagro por México, que es una cuenta en Instagram que coordino, rezamos a las 5 de la tarde el Santo Rosario y la verdad es que ahí se conecta gente de todas partes del mundo, ¿no? Ahorita las redes sociales, si las sabemos usar, Ujú. son una herramienta buenísima. Entonces ha sido una experiencia muy bonita porque de pronto estamos rezando gente de México, de Argentina, de Perú, y todos poniendo en los comentarios, te pido por mi matrimonio roto, te pido por tal enfermedad, por tal conversión. Y ahí es cuando te das cuenta de lo que comparte el corazón del hombre, ¿no? Ese anhelo de poder poner todo lo que tenemos en el corazón en manos de nuestra madre. Entonces, creo que eso diría. Sí, exactamente, es ir poniendo nuestros anhelos, es precisamente, ¿no? Ponernos a los pies de Jesús, al lado de nuestra madre. Y Padre, hemos visto un par de aspectos, ¿no? Pues el orden, la familia y sobre todo en la parte que concierne, ¿no? A los jóvenes, a aquellos muchachos jóvenes que están en esta etapa de su vida en donde todavía se están encontrando su vocación, su profesión, su lugar en el mundo, en la propia iglesia. Pero que también, Padre, es tan importante ayudarles a reconocer que el rosario también puede ser un medio de sanación, ¿no? Absolutamente, es un medio de sanación porque al fin y al cabo lo que hace el Santo Rosario es meditar los misterios de la vida del Señor. Es ir poco a poco. Yo me acuerdo cuando era seminarista con un padre muy amigo, rezábamos el Santo Rosario, pero cuando decíamos el misterio, parábamos un segundo y hacíamos como un recuento bíblico, sin necesidad de leer la escritura, pero lo que recordábamos de lo que sucedía. Sí, no sabemos si conocemos, yo en esto no recuerdo, pero hay un fruto, después de cada misterio hay un fruto, la iglesia le pone un fruto para que uno lo busque, lo anhele, lo Ujú. medite, pero sobre todo también trabaje por ese. Y entonces cuando meditamos la vida del Señor y exactamente lo que estamos meditando ahí, hace en nosotros, cómo nos transforma y nos ayuda en esa herida que podamos llegar a tener ese instante o esa necesidad, como decía Cecilia, pues creo que es muy importante porque nos va serenando primero el corazón, ¿no? En este mundo donde vamos como a 1000 por hora, poder parar un segundo, yo creo que es muy importante. Aunque rezar el Santo Rosario no hay necesidad, me parece a mí, o en mi experiencia, de hacerlo sentado quieto, que es una bendición. También la gente lo Ujú. hace cuando va de camino al trabajo, cuando va en el transporte público, ¿sí? Yo- hay veces, hay unos que pueden y otros que no pueden. Yo nunca pude en el transporte público. Yo no, ¿por qué no podía? O sea, yo Sí, también sí. no pasaba del primer misterio porque quería hacerlo bien. Pero sin importar dónde lo hagas, saber que si se lo pones al Señor y se lo entregas y meditas lo que está haciendo el Señor por ti, o más bien lo que ya hizo por ti y quiere seguir haciendo por ti, pues vas descubriendo algo en el corazón magnífico y te enamoras. No, no hay forma que no te enamores del Señor.
De lo contrario, no tendríamos este podcast como número uno porque la gente no estaría interesada, ¿no? Exactamente, y es algo que vamos descubriendo. Y bueno, dice el padre, pues lo pueden rezar en donde quieran. Bueno, recuerden a Milagro por México en Instagram, todos los días a las 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Así es que bueno, ahí busquen en su horario y se unen y lo pueden rezar y los pueden acompañar. Padre, quería continuar contigo porque esto me lleva a una reflexión que mientras te escuchaba, pensaba, ¿no? Porque es importante reconocer que a pesar de que, hablando de los jóvenes, ¿no? De manera particular, de que los jóvenes a veces necesitan sanación. Podemos pensar, pues están empezando su vida, de qué habrán sufrido o de qué tendrán que sanarse, pero la realidad es que pues la vida es complicada y desafortunadamente a muchos jóvenes les toca vivir una infancia y una adolescencia un poco difícil y complicada, y entonces hay una necesidad que a veces para muchos de nosotros pues no nos damos cuenta que definitivo, ¿no? Los jóvenes también tienen necesidad de sanación, ¿no? Mira, Omar, tocas un punto que ha sido como los últimos años, desde que me ordené diácono, como algo muy profundo, y es el tema de la sanación, el trabajo que llevo haciendo con jóvenes muchos años, y es, nosotros alcanzamos, cualquier agente de pastoral, o que esté en ministry o en ministerio, conoce lo que está sobre la superficie de la persona, y sobre todo los jóvenes que son supremamente impermeables, pero no conocemos la profundidad de lo que hay ahí adentro. Y esa profundidad, pues tenemos todas las heridas de abandono, de rechazo, de confusión. Y esto sin importar el nivel socioeconómico, ¿no? Sin importar si no tienes un dólar en tu bolsillo, un peso, o si Ujú. tienes toda la plata del mundo. Todos tenemos heridas que nuestros papás, la sociedad, los amigos nos van generando con culpa y sin culpa. Y eso se ve constantemente ahí, y es muy doloroso ver cómo los jóvenes que con desespero buscan sanarse. Ojo, ¿cómo lo buscan? No lo van a buscar, hey, quiero ir a terapia, hey, quiero rezar. No, no lo buscan Ujú. así. Lo buscan llenándose de las cosas que los satisfacen inmediatamente, y tú tienes que tener la capacidad de ver que ahí están anhelando a Dios, ¿no? Chesterton, que dice que el hombre que entra a un prostíbulo va en busca de Dios. Ujú. Pues Chesterton ya sabía el cuerpo que San Juan Pablo II decía, ¿no? Al fin y al cabo, es la intimidad de la comunión que tiene la Trinidad y que estamos llamados nosotros a emular desde pues en el matrimonio o inclusive también en la vida consagrada en el sacerdocio. Pero entonces descubrir o entender que estamos heridos, que Ujú. queremos comunión y que lo buscamos donde no es, las, la piedad popular y en el caso específico del Santo Rosario son una herramienta muy importante para ellos, Ujú. ¿no? Porque es un tema repetitivo. Si tú te fijas en el mundo secular en el que vivimos, rezar rosario es difícil, es un reto muy grande, ¿no? Yo creo que todos hemos experimentado de otra manera. Por el tema de por qué tengo que repetir, por qué repito, por qué repito, por Ujú. qué repito y yo no quiero. Pero si te llega alguien de la nueva era, si te llega algo del oriente, donde repitas algo, donde hagas un mantra, ahí lo haces de cabeza, o sea, Ujú. de una. Y yo siempre digo, pero si es que la iglesia ya va diciendo desde hace siglos que repitas y que repitas el Ave María, el Padre Nuestro y el Gloria, que es para alabar y bendecir al Señor, que lo hagas de viva voz de tu boca, para que te sanes, para que encuentres. No lo hacemos. Porque hay un plan maestro, digámoslo así, por parte del mal, para que tú no repitas esto, para que Ujú. repitas otras cosas Sí. que no te generan nada, pero que no repitas esto que son lo que desconocemos, ¿no? Como las Ujú. rosas a Nuestra Señora, pero también son rosas para nuestro corazón, que el Señor habla y nos dice, ¿no? Llena de gracia, ¿no? Pero tú y yo también somos llenos de gracias por el bautismo, Sí. ¿sí? Pues no a plenitud como Nuestra Señora, pero habita en nosotros el Espíritu Santo. Y si vas con calma a todas las oraciones del Santo Rosario y a lo que tú le agregues, pues son Ujú. cosas que al joven lo van a alimentar, no sabe cómo, pero se queda enganchado, digámoslo así. Y lo he visto en mi experiencia constantemente. No, absolutamente. Y mientras te escucho, padre, dices la repetición, ¿no? Y basta con el tema del día o del mes, ¿no? Dios santo, por donde quiera lo escuches y te lo ponen hasta donde no lo piensas. Es decir, hay una constante repetición que busca, ¿no? Que consumamos, ¿no? Por así decirlo, la canción del mes, no sé, la película, el meme del año, ¿no? De la semana, todo está basado en esto, que se va creando una disciplina. Cecilia, ¿cómo sucede
¿Y cómo te atreves a dar este paso, ¿no? Es decir, tienes esta experiencia personal que, como dices, en tu caso fue directamente con el Santo Rosario, ¿verdad? Una disciplina, el irlo rezando, el irlo compartiendo. Pero ¿cómo sucede cuando dices, bueno, creo que tengo un llamado y me siento que puedo hacer un poco más, que ya no va a ser algo, pues, íntimo o comunitario, mi comunidad inmediata? Pero ¿cómo sale este deseo de decir, bueno, pues acá, y no solo México, toda Latinoamérica, Estados Unidos y el mundo, siempre estamos necesitando del milagro de la paz, de la conversión y de todo esto? Pero ¿cómo nace esta idea, Milagro por México? Milagro por México es un proyecto que empezó hace muchos años, justo fue alrededor de 2016, pero el proyecto quedó un poco olvidado y somos curiosos la humanidad porque nos acordamos de Dios sobre todo cuando algo nos preocupa, ¿no? Entonces se acercaban las elecciones en México y vimos la necesidad de poner a México y a todo el mundo a rezar porque, bueno, las candidatas no nos convencían mucho. Y ahí fue cuando empezamos a ver que había una verdadera necesidad e interés de que siguiéramos rezando y siguiéramos promoviendo el Santo Rosario, ¿no? Eh, a veces pensamos que son pocos las personas que quieren rezar o que es la minoría, aquellos necesitados de Dios, pero cuando empezamos a reactivar la cuenta, llegaban muchos seguidores, ¿no? Que al final yo creo que eso fue algo claro que Dios nos pedía, ¿no? Como que, oye, hay tantas personas allá afuera que se conectan, que preguntan, que quieren aprender a rezar el Santo Rosario, aún ya habiendo pasado las elecciones, Ujú. seguía habiendo este interés, ¿no? Entonces, fue como decidimos seguir con el proyecto y bueno, todo ha sido gracias a Dios y yo creo que la Virgen ha influenciado más que cualquiera del equipo en que, pues bueno, fue más que nada el interés de las personas que nos motivó a seguir el proyecto. Así es, y que por cierto, ¿no? En la página de milagropormexico.com, si no me equivoco, hasta antes de iniciar este programa había registrados 21,256 personas, creo, si no me equivoco, si la matemática no me falla y me acuerdo bien. Espero que cuando termine este programa, pues hayamos llegado, no sé, a los 22,000. Muchas gracias. Quiero yo pensar, ¿verdad? Porque la intención es, Cecilia, es un proyecto loable y es una intención grandísima. 1 millón de personas rezando el rosario. Es posible, absolutamente es posible. Ya tenemos claramente más de 1 millón oyendo un podcast en inglés, pero más de 1 millón oyendo un podcast reflexionando del rosario. Es decir, también cuando hablamos de la oración y del rosario, también, Cecilia, tenemos que tener estas metas elevadas, ¿no? Totalmente, totalmente, porque pues el límite es el cielo y entre más personas podamos rezar todos los días comprometidos el Santo Rosario, no nos imaginamos las gracias que ganamos no solamente para nosotros, para nuestros familiares, pero para el mundo entero, ¿no? Creo que esa es la belleza también del rosario, que yo puedo estar rezando hoy por ti para algo que tal vez en años vayas a necesitar. O el Padre Jerónimo nos va a encomendar y eso nos va a ayudar a ganar gracias en un futuro. Entonces, creo que entre más recemos, la Virgen se va a encargar de cuidarnos y creo que es este anhelo que yo sobre todo tengo de llevar muchas almas al cielo y a veces nos gana la impotencia de decir es que no puedo cambiar el mundo, no puedo hacer tal cosa, ¿no? Pero es que no nos damos cuenta de cuánto influimos con las oraciones y no es mérito nuestro, sino que es como decirle, Madre nuestra, te encargo esto, ¿no? Y se lo pones en su mano, en sus manos y ella hace el resto. Entonces, hay que rezar y ser 1 millón. Exactamente, y bueno, eso es de entrada, padre, eso es de entrada, solamente 1 millón. Vamos a empezar de a poquito, ¿no? Tampoco hay que pedir mucho, ya, algún día seremos 10, hay que empezar de a 1 millón a la vez. Padre, con todo esto estamos como armando también esta idea, ¿no? Bueno, hemos hablado ya del orden, hemos hablado de la sanación y todo esto. Y un punto que toca Cecilia que me parece muy interesante es cuando consideramos, bueno, ¿por qué tengo que rezar? Obvio, ¿no? Inmediatamente, pues por nuestras necesidades, ¿verdad? Pero padre, la importancia, y hablando este año, que es el año de la esperanza,
esperanza. También podemos rezar por aquello que todavía no recibimos, ¿no? Yo no sé, yo quiero pensar los jóvenes, ¿cuántos jóvenes nos estarán viendo que todavía no conocen a la persona con la que se van a casar, si es que su vocación es el matrimonio? Entonces, Padre, un poco hablar de esto, que también rezar con la esperanza de aquello que todavía no se recibe. De acuerdo, la carta a los hebreos lo deja muy claro. Creo que fue en estos días que lo leíamos. Creo que nos trae, escuchar esa esperanza nos trae esperanza porque pues todos estamos siempre constantemente con un anhelo de algo, en una búsqueda. Y esta espera pues es maravillosa. Si tú te pones a pensar, esperar algo es maravilloso. Esperar por un plato de comida, esperar por un regalo, esperar por un viaje, o cosas maravillosas. Pero también te pone en movimiento esperar algo que todavía no has logrado porque estás en un momento de dificultad. En cualquiera de las dos situaciones, pone tu corazón en camino. Pone tu corazón en la expectativa. Yo creo que eso nos mueve a rezar constantemente. Ojalá no fuera así. Sí le decía que a veces rezamos más cuando estamos en necesidad y estoy totalmente de acuerdo con ella, pero mi corazón anhelaría que oráramos no por una necesidad, sino que oráramos simplemente por el hecho de poder estar con el Señor. O sea, yo siempre digo no solamente por los dulces que da Dios, sino por Dios mismo, porque al fin y al cabo la oración y el Santo Rosario es una oración, es una forma de orar, pues eh, el, no tiene el objetivo de cambiar el corazón de Dios, aunque lo pueda hacer. El objetivo de la oración siempre es cambiar el corazón del ser humano, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, lo dicen algunos filósofos no católicos, pero filósofos, se me escapa en este momento cuál es el nombre de este que habla, sí, que tiene que cambiar el corazón del que está ahí. Y qué lindo que nosotros cambiemos nuestro corazón a medida que oremos. Claro, Ujú. removemos la tierra nuestra para que nosotros también Ujú. seamos la esperanza de esa persona que lo está necesitando, ¿no? Entonces, así como le pedimos al cielo, le pedimos a los santos que intercedan por nosotros, tenemos la capacidad de interceder nosotros ya en la tierra, ¿no? De orar los unos por los otros, como decía Cecilia, pero también de que la oración te lleve a la acción. Si yo ya oré, yo qué voy a hacer, ¿no? Yo ahorita lo pienso de manera rápida. Ujú. Exactamente, parece que se nos congeló el Padre por un instante, Cecilia. Bueno, tomando lo que decía Padre, ¿no? Y Cecilia, nos quedan un par de minutitos antes de tomar la pausa, pero bueno, aquí va el primer reto. Cecilia, para alguien que está conociendo esto del rosario y que dice, uy, Señor, esto está larguísimo, ¿a poco tengo que rezar? ¿Cuáles son algunas prácticas inmediatas para decirle a alguien, oye, pues anímate a ir conociendo y descubriendo el rosario? ¿Cuáles son algunas de estas prácticas que les podemos compartir? Bueno, conociendo el corazón del hombre, porque yo estaba ahí, ¿no? Que está frío, yo lo invitaría a conocer las promesas que la Virgen ha dejado a todos aquellos que recemos con devoción el Santo Rosario. Y con esa confianza de que nuestra Madre del Cielo nos lo dijo, ¿no? Como un niño chiquito confía en su mamá, pues Ujú. tener esa certeza de que lo recemos, sintamos bonito o no al principio, ella nos va a cumplir esas promesas. También yo le diría y le recomendaría Ujú. que eso lo externe, ese pensamiento de no puedo, no me interesa, no le encuentro sentido, que le diga a María, ¿no? Ujú. Oye, la verdad es que no veo nada atractivo el Santo Rosario, ayúdame. Yo Sí. quisiera rezarlo, yo quisiera poder encontrar 15 minutos en el día, ayúdame, ¿no? Y también el tema del tiempo, porque a veces decimos, ay, no, el Santo Rosario es eterno, pero la verdad son 15 minutos, ¿no? Los Ujú. 5 misterios son 15 minutos. Y preguntarnos, ¿qué son 15 minutos? O sea, frente a una eternidad o poniéndolo más concreto en el día a día, tenemos 24 horas al día y no Así es. tenemos 15 minutos para dedicarle a hablar con Dios, ¿no? Entonces yo pondría como, Ujú. oye, a ver, un espacio en mi agenda para que sean 15 minutos los que les voy a dedicar a Dios y después la Virgen hará todo lo demás. Solo hay que ponernos como si fuera una junta, como si fuera sacar a pasear el perro, lo que sea para nosotros del día a día, darle unos 15 minutos a Dios. Así es, darle también esa prioridad. Y ahora le tenemos que dar la prioridad a la pausa. Vamos a tomar una pequeña pausa. No se vaya, quédese con nosotros. Recuerde, tiene algún comentario, algún tema que le gustaría que compartiéramos, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com.
Ya sabe, cada semana los 3 favores que le pido. Dele like, síganos y comparta nuestro contenido en Facebook. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Seguimos hablando del Santo Rosario, Padre Jerónimo Espinosa desde Colombia, Cecilia Mora desde México. Y bueno, terminamos esta primera parte, Padre, pues hablando un poco. Cecilia nos daba algunos tips, algunos consejitos para ir iniciando. Y algo que mencionaba Cecilia y que usted mencionó, Padre, antes de irnos a la pausa, era precisamente los temas del segundo segmento. Primero que nada, Padre, usted lo mencionaste brevemente, Padre. ¿Qué significa la oración cuando hablamos de la comunión de los santos? Es casi como un tema bien grande, pero es algo que hacemos constantemente como iglesia y no nos damos cuenta. Padre, háblanos un poco acerca de esto. ¿Cómo vemos o cómo podemos entender, sobre todo los más jóvenes, cuando hablamos de la comunión de los santos que se unen en oración? Bueno, la oración, pues que es un tema también muy importante para todos nosotros. Realmente es muy fácil decirlo, es muy complejo como vivirlo, porque se requiere de muchas cosas del corazón, pero es la comunicación con el Señor, es la comunicación donde vamos hablando con Él, vamos compartiendo lo que sentimos en el corazón. Dentro de las maneras y formas de orar, que está en la última parte del catecismo, se nos habla también de los actos de piedad popular. Y bueno, en este caso específico, que es el Santo Rosario, en mi manera de ver, es por excelencia el acto popular más de piedad popular más lindo que tenemos en la iglesia. ¿Y qué es lo que hace? Nos une. Es decir, la comunión, ¿qué es? Es la unión de cosas, ¿no? El compartir las cosas, la comunión de amor, de fe. Pues estamos en comunión cuando todos estamos rezando el Santo Rosario. Cuando vamos, por ejemplo, a la Eucaristía, ¿no? Nos vemos en la Eucaristía. Claro, pero tú estás en un país, yo estoy en otro, bueno, no importa, pero estamos viviendo la Eucaristía, estamos en comunión. Entonces, esta comunión de los santos o la comunión de la iglesia es cuando estamos sentados o en el transporte público, o caminando, o en el Rosario de Aurora, donde como quieras, pero orando. Y entonces nos une y oramos los unos por los otros. Y eso nos une como, digámoslo así, como especie, como cuerpo místico del Señor. Y qué lindo saber que somos capaces de ser hermanos cuando oramos los unos por los otros. Y entonces, oramos, compartimos oración de intercesión, pero también el rezo constante del rosario por las intenciones del mundo, entre las necesidades, etcétera, hace que yo sepa y sienta que hay otro que le duele mi dolor, que tiene mi misma necesidad, que piensa en mí, ¿sí? Y hoy en día, con las cadenas de oración que hay constantemente por todas las redes sociales que se utilizan, pues saber que hay otra persona que así no me conozca, así hable otro idioma, así tengamos visiones de vida distinta, puede estar orando por mí, por mis necesidades. Y eso es lo que nos hace la comunión, es la comunión. O fíjate lo mismo que pasaría con los santos, la comunión de los santos es eso, es obviamente pues no viven, no sufren como nosotros, pero viven en la gloria eterna del Padre y allá le hablan, digámoslo así, al oído al Padre Celestial, pues por nuestras necesidades y nuestras intenciones, ¿no? Entonces imagínate tú, Santo Domingo, que fue el que Nuestra Señora en la tradición dice que fue la que le dio el rosario, pues que tú le hables a Santo Domingo y Santo Domingo le esté hablando al oído a Nuestra Señora y a Nuestro Señor de tus necesidades, de la necesidad del otro, ¿sí? Y hemos visto que el poder de la oración pues es gigantesco, ¿no? Pues, han cambiado muchísimas cosas en el mundo, ¿no? Las promesas de Fátima, lo vemos constantemente, ¿no? Exactamente, y Padre Cecilia, mientras te escuchaba, Padre, recordaba una pequeña conversación, una entrevista, por ahí, búsquenla y ahí la van a encontrar, que tenía en un momento yo con Monseñor Lucio, uno de los dicasterios de comunicación del Vaticano, y cuando hablábamos de en ese momento todavía nombrado Twitter, ¿no? De cómo el Papa hacía los tweets o qué le parecía todo esto de Twitter y de estar conectado, nos contaba una historia fascinante de cómo precisamente se puede vivir esta conexión y nos contaba que en un momento, pues estaba el Papa revisando, ¿verdad?, la cuenta de Twitter de Pontifex, bueno, ahora ex, la cuenta de Pontifex, y había una petición por oración, si no me recuerdo, por un niño que creo que tenía cáncer.
¿Y cómo se establece esta conexión de oración en donde el Papa, ¿verdad? De manera particular se siente llamado por esta necesidad y pide que todo mundo ore por este niño en esta situación, y que Cecilia, de alguna manera es lo que tú nos contabas, ¿no? Cuando ustedes rezan el rosario, ¿verdad? En su cuenta de Instagram de Un Milagro por México, sucede lo mismo, ¿no? Te unes como hermanos a personas que nunca te van a poder agradecer, que no te van a decir gracias. Es más, por muchos de los que no vas a ni conocer la totalidad de su dificultad. Pero Cecilia, un poco háblanos también de esta comunión de los santos que vivimos cuando nos unimos en oración. Claro, la verdad es que es un misterio que no logramos comprender, pero es algo muy bonito porque sí se siente en el corazón esa unión a cuando rezamos por necesidades de personas que no conocemos, porque de cierta manera rezar por el otro también es empatizar con lo que tiene su corazón en ese momento, ¿no? Es decir, oye, no importa que te conozca o no, te voy a encomendar, voy a rezar para que eso que te duele, eso que te motiva, pues lo pueda tomar la Virgen y que sea lo mejor para tu alma, ¿no? Creo que esa comunión de los santos también es ese deseo de vernos todos un día en el cielo. Entonces, es como ayudarnos en un plano que no lo vemos como es el material, sino el espiritual. Porque nunca, a veces yo me pregunto, ¿no? Alguna vez lo platicaba con mi hermana, ¿cómo es que tengo este interés por rezar el rosario, ¿no? Como que ahorita el mundo tal vez no te lleva a esto. Y le platicaba que una vez me tuve la fortuna de contemplar a mi abuela rezando el rosario con una devoción que ahí lo vi muy claro, ¿no? Gracias a los rezos de mi abuela, de mi mamá, de amigas o incluso de alguien que no conozco, es que Dios ha despertado en mi corazón intereses y me ha dado las gracias para estar donde estoy yo, ¿no? Que al final soy nada más que un instrumento de Dios. Pero creo que es eso, al final es empatizar con las alegrías y los dolores del otro, y es ayudarnos, dar una mano con una oración para que todos nos podamos ver un día en el cielo. Y con esta invitación, oh Padre, porque muchas veces muchos pensamos, yo no puedo hacer nada por el prójimo, o vemos el mundo, es Mm, más, vemos nuestra comunidad local, de pronto hasta nuestra propia casa, ¿no? Y vemos alrededor y decimos, Ujú. no puedo hacer nada, esto es demasiado para mí, o sea, no sirvo para nada. ¿Cuántas veces tristemente hemos oído esa frase, sobre todo en jóvenes, ¿no? Que dicen, es que no sirvo para nada. Y Padre, no nos damos cuenta que tenemos muchas utilidades, muchos dones y talentos, y uno muy grande y que no nos cuesta nada es rezar por el prójimo, ¿no, Padre? absolutamente. Yo creo que en el mundo que es inmediato y que es rápido, queremos ver algo como una acción concreta, ¿no? Que ya se solucionó. Yo creo que las cosas son de paciencia, ¿no? Lo vemos en todo el tiempo constantemente, ¿no? Una semilla no es un árbol mañana, sino que se demora. Yo creo que recobrar y redescubrir la esencia de la oración es importante. No hay, si hay algo que le podemos hacer, un regalo que podemos hacer a alguien, más que dinero, más que cosas, es la oración. Es orar por la persona, ¿no? Y eso sí, la oración también te lleva a la acción, porque muchas veces hacemos lo Ujú. contrario, hacemos acciones y se nos olvida orar. ¿Y qué hay del alma? ¿Qué hay de esa necesidad espiritual que esa persona está viviendo y está sufriendo? Que de pronto ese plato de comida o esa ayuda económica o ese regalo, pues porque es una chocolatina, ¿no? Un bombón, pues qué lindo, pero todavía más lindo algo que le va a ayudar a de pronto a Ujú. descubrir lo que Dios quiere ahí, a descubrir Dios cómo puede ahí en esa situación dolorosa reinar, cómo te puede ayudar, ¿no? Entonces yo creo que redescubrir el poder que tenemos, que orar por el otro, por sus Ujú. necesidades, por lo que inclusive me está a mí diciendo, es muy importante, ¿no? Yo no sé si les pasa a ustedes, no sé si solo sea Colombia, pero hay veces que tenemos un poco de grupos de WhatsApp y de redes sociales y oremos y todo el mundo pone las manitas y pone el Ujú. corazón. Y siempre, yo que me paso dando charlas y charlas, les digo, ¿y ustedes solamente ponen eso o usted para un segundo? Usted para un segundo Sí. y de verdad ora por esa persona. Yo estaba viendo un video hoy en YouTube de una prédica y las propagandas de YouTube, ¿no? Y salió Ujú. la propaganda de Jonathan Rumi. Y Jonathan Rumi le dice a uno, para un segundo. Y Ujú. te dice, te invito a que ores conmigo. Y lo ponen a uno a orar. Entonces yo digo, estamos orando, estamos Ujú. entendiendo que la oración por la otra persona es
es el mejor regalo y que es suficiente, es decir, que hace lo que tiene que hacer por esa persona, yo creo que hay que redescubrirlo, ¿no? Y que precisamente pueden ser de las gracias y de las bendiciones que recibimos. De pronto ustedes me están haciendo recordar muchas historias. Hace no mucho tiempo atrás hablaba con un amigo diácono que, padre, me decía lo mismo que acabas de decir. Me decía él: Omar, yo estoy cambiando, dice, por años la gente que me conoce, que sabe que soy diácono, me pedía oración y yo como diácono siempre les decía, claro, voy a rezar por ti, y nunca rezaba, se me olvidaba, y dice, pero de ahora en adelante, cuando alguien me pide oración, inmediatamente me detengo, le tomo las manos y está ahí y rezamos juntos. Si no, el momento que puedo empiezo a rezar. Y que, Cecilia, esto va de la mano con precisamente ir descubriendo que la práctica del Santo Rosario, esta comunión con el Señor, poco a poco también se va manifestando de manera concreta y de manera visible. Es decir, no solo nos quedamos en el plano espiritual, en el plano interior, mi corazón, me siento bien, me da paz, pero, Cecilia, que esto también nos va forzando de una buena manera a también actuar de maneras concretas para el bien común, ¿no? Totalmente. Creo que, como decía el padre, es como al mismo tiempo que, o sea, como somos mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces, al estar cuidando las tres partes de la naturaleza humana, es que todo va a ir caminando. Si solamente Ujú. nos enfocamos en el cuerpo, vamos a estar cojeando de algo, ¿no? Si solo lo vemos en la parte espiritual, pues algo también nos va a faltar. Entonces, totalmente, al tú abandonarte en la oración, ¿no? Es que también te activa, es como dice el padre, te lleva a la acción, te sensibiliza a las Ujú. necesidades de los demás. Entonces, es un poco como o te quedas en la indiferencia o la vences, ¿no? Con la gracia que las oraciones te dan, ¿no? Y es un poco como la oración que dicen, como rezar como si todo dependiera de Dios y actuar como si todo dependiera de nosotros. Porque, pues sí, Dios también actúa a través de nuestra libertad, actúa a través de las decisiones que vayamos tomando. Entonces, creo que es indispensable también tomar acciones y tomar cartas en el asunto que vayamos viendo, ¿no? O sea, porque a veces Dios nos va a pedir a nosotros o nos pone en una amistad específica, en un trabajo específico o en alguna situación para que seamos nosotros quienes le ayudemos a desatorar algo, ¿no? Entonces, estar como atentos a eso que nos pide Dios para ahora sí que poder ayudarlo aquí en la tierra. Exactamente, estar atentos al movimiento de Dios en nuestra vida, de cómo el Espíritu Santo va trabajando. Y bueno, tengo que hacerles la pregunta. ¿Cuál es su misterio favorito? Padre, quiero comenzar contigo y luego Cecilia para que lo vayas pensando. Le voy a dar a Cecilia un minuto más de pensarlo. Padre, ¿cuál es tu misterio, el que te llega, el que dices, oh, wow, no sé, el niño perdido y hallado en el templo? A mí siempre me parece, que, por más que lo oigo, me queda así como que, wow, es intenso y es intenso. Personalmente, padre, para ti, ¿cuál es el misterio que dices, wow, este me llega? De los dolorosos, yo creo que la flagelación del Señor, ¿no? Ujú. Eh, ese tema Ujú. del buen pastor, ¿no? Que da la vida por las ovejas y cómo la fue entregando golpe a golpe, ¿no? Y uno, pues por mis necesidades y mis pecados, pero también uno como sacerdote, ¿no? Cómo está llamado a ser ese buen Ujú. pastor que recibe el látigo por las demás personas, en este caso por los jóvenes con los que trabajo y hago apostolado. Me invita como a eso, ¿no? Como a meditar si el Señor fue capaz, que me dé la fuerza para seguir como aguantando el látigo, ¿no? El látigo de la vida, de las cosas, Ujú. de la realidad, de los sufrimientos, de las calumnias, etcétera, ¿no? Pero ese siempre, ¿no? Igual los dolorosos creo que son para mí muy especiales, ¿no? Como es como medio masoquista, pero es verdad. Al fin y al cabo, la pasión del Señor es eso, es el mejor mensaje de amor, eso es lo que tú y yo Ujú. valemos, ¿no? Uno mira la pasión del Señor y uno dice, si eso fue lo que pasó para salvarnos, es porque tú y yo estábamos muy mal, pero Sí. si eso fue lo que Él hizo para salvarnos, es porque tú y yo merecemos, o sea, nos ama demasiado, ¿no? Ujú. Y entonces, Ujú. ¿no? Como que te tiene que enamorar, o sea, te da mucho dolor y sufrimiento, pero te tiene que enamorar, o por lo menos a mí, ¿no? No sé si estoy Ujú. como medio loco, pero bueno.
Habrá muchos locos como tú, Padre, no eres el único. En ese bote habemos, esperemos que habrá más millones y millones que reconocemos en ese sufrimiento cuánto nos ha amado el Señor. Cecilia, para ti, ¿cuál es el misterio que te evoca, que te lleva, que te hace realmente, como esa reflexión tan linda que nos hacía el Padre? La verdad es que me dejaste pensando, Omar, porque yo creo que cada uno de los misterios tiene algo que te asombra, ¿no? Como su propio nombre lo dice, pero creo que a mí uno que me deja pensando mucho también es el de la encarnación, en cómo en ese pequeño sí de la Virgen, que era una niña que no sabía qué iba a pasar, pero fue un abandono total, ¿no? O sea, cómo Dios hace cosas tan grandes Ujú. cuando le damos nuestro pequeñísimo sí, ¿no? O sea, todo el plan de la redención no hubiera sido posible si la Virgen María le hubiera dicho, no, yo no. Entonces me deja pensando mucho en qué tanto sí le digo a Dios, ¿no? ¿Cómo está mi corazón abierto a lo que Él me quiera pedir? Y no lo que yo quiero, porque a veces la voluntad de Dios, ¿qué más quisiera que estuviera ordenada también con la mía, ¿no? Entonces es también este recordatorio de abandonarme y decirle, Señor, que tu voluntad, que yo quiera lo que tú quieras, ¿no? Cuando tú quieras, en el momento que tú quieras y que como María le dijo, he aquí la esclava del Señor, que yo de la misma manera le pueda repetir constantemente con mi vida, con mis Ujú. acciones, con mi congruencia, oye, soy tu esclava, ¿no? No soy nada más, yo no soy nada sin ti, haz en mí, ¿no? Lo que tú quieras. Entonces, me parece hermoso y también se ve cómo la Virgen estaba preparada, ¿no? Estaba abandonada a la voluntad de Dios y solamente dijo, sí, hágase en mí según tu voluntad. Entonces, imagínate si el mundo, empezando por mí misma, tendríamos esta disposición y cómo Dios podría cambiar y hacer tantas cosas grandes con ese pequeño sí, ¿no? Porque a veces pensamos que necesitamos ser nosotros los protagonistas o hacer muchísimo esfuerzo, tener Ujú. muchísimos talentos y Dios solo necesita sí, Sí. tú sí. Ya Dios verá eh, qué te manda, qué te pide, pero con ese sí le basta, ¿no? Para hacer algo enorme como el plan de la redención. Exactamente, algo tan enorme y que nos invita a ser parte desde nuestra pequeñez, desde nuestra sencillez, desde lo mucho y lo poco que le podamos dar. Padre, estamos haciendo así como un overview, una mirada general del Santo Rosario, ¿verdad? Se han escrito libros enteros, encíclicas, la iglesia sigue reflexionando y bueno, en este poco tiempo pues queremos un poquito colaborar, ¿verdad? Y compartir nuestra perspectiva católica. Padre, el otro aspecto también muy interesante del Rosario es de que nos ayuda a ir conociendo la palabra de Dios, porque al final del día el Rosario es reflexionar en los misterios de la vida del Señor. Entonces, hasta para los jóvenes, ¿no, Padre? Que dicen, pues es que la Biblia yo no la conozco. Bueno, puedes empezarla por el Rosario, ¿no, Padre? Totalmente de acuerdo. Para compartirte esto, te doy el ejemplo. La gente católica que va a misa, nos entra los domingos y entre semana, tú le puedes preguntar, ¿y tú en qué crees? La gente no sabe qué responder. Y yo les digo, pero si recitas el credo todos los domingos, en eso crees, ¿sí? Ujú. Entonces, no, no me sé la palabra de Dios, yo no sé cómo Dios habla, pero si has rezado el Santo Rosario o lo rezas constantemente, o si no lo rezas, deberías empezar a rezarlo porque ahí ves el Señor cómo actúa, ves el Señor cómo ha actuado y qué ha hecho por ti y por mí. Sí, entonces te parece poquito lo que el Señor quiere seguir contándote cuando tú empieces a meditarlo, cuando empieces a ver cuál fue la vida del Señor y cómo se hizo hombre, cómo se encarnó la segunda persona de la Trinidad para salvarte a ti y a mí, ¿no? Como dicen los padres Ujú. de la iglesia, la divinidad se hizo humanidad para divinizar al hombre, ¿no? Y San Ireneo, la gloria de Dios es un hombre vivo. ¿Y cómo estamos vivos? Pues cuando vemos el Señor que hizo para que tú lo hagas, ¿no? Hay una cosa muy famosa, no me lo sé en español. What would Jesus do, no? ¿Qué haría Jesús? Ujú. Yo me acuerdo que cuando pequeño le daban una manillita, y entonces uno todo el tiempo. ¿Y cómo aprende uno eso? El rosario, pues es que ahí está, Ujú. ¿no? Pequeñito, tal cosa, ¿no? Uno ya sabe que no tiene que perderse, porque después puede que no lo encuentren en el templo, pero la idea es que uno empiece como en los misterios Ujú. ver
al Señor y decir, bueno, yo estoy invitado a esto, miren, o miren lo que el Señor ha hecho por mí, Sí. mire cómo sufrió, pero también mire cómo resucitó, pero mire cómo se dio el pan, pero mire cómo estuvo en la transfiguración, es decir, que yo vea ahí algo concreto, real, pero superante personal, ¿no? Porque la relación con Dios es personal, es como si nadie más existiera. Y eso, pues esa es la gran catequesis, ¿no? Los famosos vitrales de las iglesias en Europa, ¿no? Son los misterios de Rosario, son las cuestiones de la Biblia, donde ahí está la catequesis. ¿Qué mejor catequesis que rezar el Santo Rosario? Porque seguramente los niños, los hijos van a empezar a decir, bueno, ¿pero qué es lo que estamos meditando? ¿Qué fue lo que pasó? Venga, vamos a la Sagrada Escritura y entonces, mira, te cuento la historia, ¿no? Y eso es, mejor dicho, mejor catequesis que esa, no creo. No, exactamente. Y que hoy en día, Cecilia, de nuevo recordando, ¿no? esta obra, esta misión que ustedes están realizando, ¿no? Un milagro por México, y que hoy en día tenemos la fortuna, ¿no? Y la bendición que el continente digital no está alejado de la oración y el Santo Rosario. Tantas aplicaciones, algunas muy interactivas, tantas maneras de enseñarnos hasta rezar, hasta en latín podemos aprender a rezar el Santo Rosario. Es decir, Cecilia, esta parte que es muy importante, ¿no? Que el mundo digital, el mundo moderno tampoco está alejado, ni es que ahí no estamos presentes, ni el Rosario no está ahí, porque lo está, ¿verdad? Totalmente. Y yo creo que cada vez más hay más misioneros digitales, porque también los vamos conociendo a través de la cuenta. Y es que es el campo ahora de acción también, ¿no? Digo, todo el tema offline también es muy importante, pero ahorita el mayor porcentaje de jóvenes o incluso de personas tiene una cuenta en Instagram, en Facebook, en Twitter, ¿no? TikTok. Entonces, las redes sociales las tenemos que llenar de Dios, y también yo creo que es muy importante evangelizar ahí, porque como en el inicio decíamos, creo que el padre lo mencionó, constantemente estamos llenando o tratando de llenar ese anhelo de encontrarnos Ujú. con Dios en cosas que el mundo nos ofrece, y ahorita son las redes sociales, ¿no? Es esa dopamina instantánea, es estar viendo videos todo el tiempo. Entonces, a mí nos gusta mucho hacer oración antes de subir, ¿no? Para que realmente sea el mensaje de Dios que Ujú. estemos transmitiendo y no el protagonismo, porque también es algo que tenemos que cuidar, ¿no? Empiezan a subir los followers, las vistas y todo, y mantener los pies en la tierra, porque el mensaje es el de Dios, ¿no? Pero también a mí, como que nos gusta pensar que Dios es más grande que el algoritmo. Entonces, Ujú. no sabemos a dónde va a llegar ese video, no sabemos a dónde, quién lo va a ver. Entonces, siempre hablar con mucho amor, con mucha empatía, con mucho cariño, como si fuera la madre, ¿no? Nuestra madre del cielo, quien estuviera invitando a esa persona a rezar o Exacto. acercarse a Dios. Exactamente. Y padre, continuando con este tema que nos quedan un par de minutitos, qué tan importante es, sobre todo ustedes, ¿no? Los que trabajan con jóvenes, de precisamente mostrarles que en ese ecosistema, en ese continente, en ese mundo en el que viven, hay un espacio para la oración, y el rosario es completamente compatible con lo que ellos están viviendo, y no es una práctica arcaica o milenaria o de las abuelitas, sino es parte de la iglesia, y tenemos que estar ahí también presentes, ¿no, padre? Absolutamente, yo creo que cuando van descubriendo esa relación con el Señor y la necesidad, pues el Señor lo acompaña a uno en todas las dimensiones de la vida, en todas las dimensiones, ¿no? Entonces, sí le decía alma, cuerpo, corazón, trabajo, familia, dormitorio, todo. Y eso también incluye el celular, el móvil, ¿no? Entonces, ¿yo qué aplicaciones tengo que sean del Señor? Pero también dentro de mis aplicaciones, yo, ¿cuál es lo que llamamos el feed, ¿no? O sea, ¿qué tengo yo ahí? Yo le puedo dar mi celular a cualquier persona. Si algún joven me está viendo, tú le puedes dar tu celular a tu mamá ya y tu mamá no va a encontrar nada malo. Tu mamá no va a mirar a quién está siguiendo. Ujú. Pues uno puede Ujú. controlar el algoritmo, ¿no? Uno sí puede controlar el algoritmo. Uno le puede decir al algoritmo, yo no quiero ver esto, a mí no me muestres tal cosa, a mí no, no sé qué. Y le Ujú. puedes educar, y le puedes decir, ¿sabes qué? Muéstrame tal cosa. Yo siempre les digo, ¿y por qué no empiezan a seguir páginas católicas? ¿Por qué no empiezan a seguir a misioneros digitales? ¿Por qué no empiezan Ujú. a llenar desde ahí? Claro, sigue divirtiéndote con los videos chistosos, con los memes, o sea, yo Ujú. no tengo como problema con eso, sigue haciéndolo, pero también alimenta tu alma con personas, inclusive con otros jóvenes que quieren transformar. Y entonces
pues vas descubriendo que no solamente hay aplicaciones que tienen el tema del Santo Rosario y que Ujú. te puedes conectar y rezarlo solo, y entonces estás ahí solo como, pero que vas a poder lograrlo con más personas, de pronto entonces que hay un Facebook Live, que hay un poco de cosas que tú Ujú. ya puedes estar, no, ahí en vivo, pero también en tu grupo de jóvenes que tienes o tu grupo de amigos te puedes conectar en la mañana, mientras Sí. tú vas haciendo desayuno, y lo conozco, hay gente que se levanta a las 5 de la mañana porque es la hora que se está arreglando, desayunando, y todos ponen el celular. Y mientras que desayunan y van cocinando, van rezando el Santo Rosario. Y yo digo, ¡wash! Muy chévere que estemos utilizando la tecnología, sobre todo para los jóvenes, 12, 13, 14, 15, 16 años, Ujú. que necesitan estar enfocados porque es que es ahí donde también se pueden perder, es ahí. Y la iglesia va descubriendo, tú hablas de Monseñor Lucio, Monseñor Lucio también habla de esto, que ahí tiene que estar la iglesia, que ahí tiene que Claro. ser presencia, que ahí tenemos que cristianizar, que tenemos que evangelizar para tornar ese mundo que puede ser oscuro y puede ser hostil, se vuelva algo agradable y algo bonito, para que esos jóvenes se sientan seguros. Y también, pues ahí se alimenten, entonces se vean beneficiados por eso. Claro, hay que seguir invitando a la gente y a los jóvenes a que lo utilicen y que eso está muy bien, eso está muy bien. Absolutamente está, pero muy bien. Y con esto nos vamos a despedir, no sin antes agradecerle a Cecilia por la gran labor que realiza Milagro por México. Padre, antes de despedirnos, regálenos su bendición rapidito. El Señor los bendiga, los guarde, los acompañe y por intercesión de María Santísima y del Patriarca San José. El Señor bendiga sus vidas, sus corazones, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, con esta bendición nos despedimos. Recuerde perspectiva@ewtn.com. Facebook, dele like, síganos y comparta. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Si a usted le gusta el podcast, estamos en Spotify como Perspectiva Católica. Será hasta la próxima, pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.